La alerta de emergencia no se limitó a un simple pitido en las consolas de mando. Fue una vibración crítica que recorrió la médula espinal de cada ser sintiente en el universo conocido. El código ultravioleta parpadeó en las pantallas de seda cuántica, provocando que civilizaciones enteras entraran en un estado de colapso histérico. Seres hechos de puro cristal se fracturaron por la tensión, mientras que entidades de energía pura se desvanecieron ante el horror de lo que aquel mensaje significaba. Alguien, en algún rincón remoto del espacio, acababa de cometer el pecado original de la era espacial: romper la única regla que mantenía la paz en el cosmos. No despiertes a los humanos. Esta ley no era una sugerencia diplomática ni un tratado de comercio. Era un mandato ancestral que se había traducido a millones de lenguajes y grabado en las paredes de cada academia de ciencias. Los celianos, una especie que se consideraba la cúspide de la evolución biológica y tecnológica, eran los guardianes de esta frontera invisible. Con cuerpos de cristal pulido que refractaban la luz en sinfonías de colores, habían dominado el viaje transdimensional cuando otras razas apenas descubrían el fuego. Para ellos, los humanos eran poco más que un mito biológico, una especie de piel blanda que había decidido entrar en un sueño criogénico masivo durante su propia autodestrucción planetaria. Colonias enteras de humanos flotaban en el vacío, protegidas por naves que los celianos consideraban reliquias primitivas. Nadie sabía con certeza por qué debían permanecer dormidos, pero el peso de 10.000 años de advertencias era suficiente para mantener a los exploradores a una distancia prudente. Sin embargo, la curiosidad científica, esa chispa que a menudo precede a las grandes catástrofes, fue lo que selló el destino de la galaxia aquel día. El jefe de ciencias CIT observaba con una mezcla de fascinación y temor la silueta de la nave humana. Para sus estándares, aquel amasijo de metal era una antigüedad, pero los sistemas criogénicos emitían una firma de energía que desafiaba todas las leyes de la termodinámica conocidas. Zig, un joven investigador con más ambición que prudencia, decidió que el protocolo era una exageración de ancianos temerosos. Con un solo toque en su panel de control, lanzó una sonda de análisis profundo sin autorización. No pretendía causar una guerra, solo quería entender cómo una especie tan básica podía generar una eficiencia energética tan perfecta. En el momento en que la sonda tocó el casco humano, el silencio de siglos fue reemplazado por un zumbido de vida que hizo que los cristales de los investigadores vibraran con una disonancia aterradora. El despertar no fue lento ni torpe. Las cápsulas criogénicas se activaron en una secuencia perfecta, como si la nave hubiera estado esperando ese preciso empujón para volver a la vida. Zid gritó órdenes de evacuación mientras su forma cristalina perdía brillo por el pánico, pero ya era demasiado tarde. La alta comandante celiana apareció en la pantalla con un tono púrpura de furia absoluta, recordándoles que habían condenado a la galaxia a un encuentro que nadie estaba preparado para manejar. Los humanos no solo estaban abriendo los ojos, sus patrones cerebrales mostraban una actividad eléctrica que sugería un estado de irritación masiva. El primer mensaje que cruzó las frecuencias universales no fue una declaración de guerra ni una petición de paz, sino una pregunta cargada de un mal humor legendario: ¿quién se atrevía a interrumpir su descanso? Cuando el equipo diplomático celiano abordó la nave humana, esperaban encontrar guerreros sedientos de sangre o científicos confundidos. En su lugar, se toparon con un grupo de seres con el cabello revuelto, sosteniendo tazas de un líquido oscuro y caliente que los sensores catalogaron inmediatamente como una posible arma química corrosiva. El líder de los humanos, un hombre con ojeras profundas que desafiaban la estética galáctica, no parecía impresionado por los cuerpos brillantes de los diplomáticos. Su queja principal no era la invasión de su espacio, sino el hecho de que habían sido despertados mucho antes de que sonara su alarma programada. La diplomacia celiana, acostumbrada a tratar con mentes colmena y dioses estelares, se encontró balbuceando disculpas frente a un hombre que solo quería saber si todavía existía la pizza. La tensión escaló cuando la Alianza Galáctica descubrió que los humanos no eran los primitivos que las leyendas sugerían. Aquellas naves que parecían chatarra eran en realidad dispositivos de camuflaje cuántico que ocultaban una tecnología capaz de plegar el espacio-tiempo con la facilidad de quien dobla una servilleta. Mientras dormían, los humanos no estaban simplemente vegetando. Sus conciencias estaban conectadas en una red de simulación universal, resolviendo los misterios más profundos de la existencia mientras veían maratones de entretenimiento digital. La regla de no despertarlos no era para proteger a los humanos, sino para proteger al resto de la galaxia de su aburrimiento y de sus demandas constantes de comodidad. Los humanos eran, en esencia, los adolescentes más avanzados del universo que solo querían que los dejaran en paz.
La verdadera revelación golpeó al Consejo Galáctico como una supernova cuando el líder humano confesó la verdad detrás de su hibernación. No se habían quedado sin recursos en la Tierra, simplemente se habían aburrido de ser perfectos. Habían alcanzado la utopía total, resuelto la paz mundial y descubierto el secreto detrás de cada enigma cósmico. Entraron en sueño criogénico para esperar a que el resto de la galaxia hiciera algo interesante. El mito de los humanos temibles fue una campaña de marketing que ellos mismos crearon y esparcieron por las estrellas para asegurarse de que nadie tocara el timbre de su casa cósmica mientras tomaban una siesta de varios milenios. Ahora que estaban despiertos, la galaxia entera se enfrentaba a una especie con demasiada cafeína y ganas de reorganizar el universo según su propio criterio estético. La dinámica de poder cambió en un parpadeo cuántico. Los humanos empezaron a mover sistemas solares enteros porque bloqueaban la vista de sus nebulosas favoritas y establecieron redes de comunicación universales solo para compartir imágenes de criaturas pequeñas y adorables. La burocracia celiana colapsó cuando los humanos introdujeron conceptos como los fines de semana y las fiestas de oficina, obligando a seres de cristal milenarios a usar camisas coloridas y a participar en dinámicas de grupo que desafiaban su dignidad estructural. Sin embargo, en medio de este caos creativo, surgió una amenaza que ni siquiera los humanos habían previsto. Un desgarro dimensional, producto de experimentos olvidados antes de su gran siesta, comenzó a consumir el borde de la galaxia. Este desenlace cósmico no podía ser sellado por una sola especie. Los humanos, abandonando sus pantuflas de conejito y sus tazas de café, tomaron el mando de una operación de rescate que unió a todas las civilizaciones. Bajo su dirección, el caos se convirtió en una herramienta de ingeniería. Los celianos aportaron sus procesadores cuánticos, los antiguos destructores de mundos ofrecieron su capacidad de navegación dimensional y el colectivo de energía gestionó los flujos de poder. La humanidad demostró que su verdadero genio no residía en su tecnología, sino en su capacidad para coordinar el desorden. Lograron sellar la ruptura dimensional no con protocolos rígidos, sino con una improvisación brillante que salvó billones de vidas y cambió para siempre la forma en que el universo se gobernaba a sí mismo. Al final, la galaxia se transformó en una comunidad vibrante donde las jerarquías desaparecieron para dar paso a lo que los humanos llamaban una colaboración basada en la buena voluntad y el entretenimiento compartido. Las especies que antes se temían ahora se reunían para ver transmisiones de luz y debatir sobre la naturaleza del universo en cafeterías intergalácticas. Pero justo cuando la Alianza Galáctica empezaba a sentirse cómoda con este nuevo orden, los humanos comenzaron a bostezar de nuevo. Habían salvado el universo, arreglado los problemas técnicos de la realidad y reorganizado el vecindario estelar. Ahora, con la satisfacción de quien ha terminado una larga jornada de trabajo, empezaron a mirar con anhelo sus cápsulas criogénicas. La humanidad decidió que era hora de otra siesta. Pero esta vez, no dejaron un mensaje de advertencia aterrador ni un mito de destrucción. En su lugar, dejaron manuales detallados sobre cómo mantener el funcionamiento del universo, recetas para el café perfecto y una invitación abierta para ser despertados solo si ocurría algo verdaderamente emocionante o si alguien lograba descubrir un nuevo tipo de sabor para la pizza. La galaxia se quedó en un silencio respetuoso, observando cómo las grandes naves humanas se apagaban una a una. La regla universal cambió de significado. Ahora, dejar dormir a los humanos era un acto de gratitud por haber convertido el frío vacío en un hogar lleno de historias y posibilidades infinitas. La quietud que se apoderó de la estación de la colaboración cósmica no era el silencio vacío de antaño, sino una pausa expectante cargada de una nueva forma de energía. Mientras las últimas cápsulas criogénicas humanas se sellaban con un siseo neumático, la embajadora Crystal sintió que su propia estructura interna vibraba con una frecuencia que ya no era puramente celiana. Había algo en el aire, una especie de residuo de la voluntad humana que se negaba a entrar en hibernación junto con sus creadores. Cid observaba las consolas desde el puente de mando, dándose cuenta de que, aunque los humanos habían regresado a sus sueños, el software de la realidad galáctica había sido reescrito permanentemente. Ya no eran simplemente espectadores de un universo ordenado, ahora eran los custodios de un ecosistema que latía con la imprevisibilidad de una especie que consideraba que las leyes de la física eran, en el mejor de los casos, sugerencias creativas. En los confines del sector donde se había sellado el desenlace cósmico, los sensores empezaron a captar algo inquietante. No era una nueva ruptura ni una anomalía técnica, sino una señal rítmica que emanaba directamente de las naves humanas dormidas. Era como si sus sueños colectivos estuvieran actuando como un faro, enviando pulsos hacia el vacío exterior que antes era ignorado por todas las razas avanzadas. Sid descubrió que la tecnología humana,
lejos de apagarse por completo, estaba utilizando la energía residual del punto cero para proyectar una red de simulaciones que se extendía mucho más allá de su zona de descanso. La galaxia entera se estaba convirtiendo en el hardware de un experimento mental humano que seguía funcionando en segundo plano, procesando variables de probabilidad que ninguna mente cristalina podía comprender todavía. El Alto Consejo se reunió en una sesión de emergencia cuando los primeros reportes de los planetas fronterizos llegaron a la capital celiana. Las especies que habían pasado más tiempo conviviendo con los humanos durante el año del Gran Despertar estaban informando de cambios biológicos y cognitivos. Los niños de razas que antes solo conocían la lógica pura empezaron a manifestar la capacidad de imaginar cosas que no existían, creando arte espontáneo que desafiaba la geometría euclidiana. La influencia humana no se limitaba a la cultura o la tecnología, se estaba filtrando en el ADN mismo de la galaxia. La advertencia de dejar dormir a los humanos adquirió un matiz completamente distinto cuando el Consejo descubrió la existencia de lo que llamaron el Archivo de los Posibles. No era un manual de instrucciones dejado por los humanos, sino un mapa de realidades alternativas que empezaban a filtrarse en nuestro plano cada vez que una cápsula criogénica registraba un sueño particularmente intenso. Mientras la galaxia se adaptaba a esta nueva normalidad de caos creativo, una presencia sombría en los bordes de la percepción universal empezó a notar el brillo de este nuevo universo vibrante. Algo que había permanecido oculto durante eones, mucho antes de que los humanos decidieran aburrirse de la perfección inicial, estaba despertando en respuesta al calor de esos sueños colectivos. Los radares de largo alcance de los armonizadores del vacío captaron ecos de una flota que no debería existir, una fuerza que no buscaba la pizza o el café, sino el silencio que los humanos habían roto con su ruidosa existencia. La verdadera preocupación ya no era qué harían los humanos al despertar por segunda vez, sino qué tipo de cazadores estelares se sentirían atraídos por el faro de sueños que la humanidad dejó encendido antes de volver a cerrar los ojos. Cit analizó los últimos datos de la sonda de Zig y encontró un código oculto en la secuencia de hibernación humana. No era un virus ni una trampa, sino una cuenta regresiva que no estaba vinculada al tiempo, sino a un evento externo específico. Los humanos no se habían ido a dormir simplemente por cansancio, habían diseñado su siesta como una carnada. En los niveles más profundos de las naves criogénicas, las defensas automáticas estaban en un estado de preignición que superaba con creces el poder del arma Kran de los Draven. La humanidad había convertido su propia vulnerabilidad aparente en la trampa más grande de la historia galáctica, esperando que el verdadero enemigo del universo finalmente se mostrara. En la oscuridad entre las estrellas, el primer movimiento de esa fuerza ancestral comenzó a manifestarse, ignorando que estaban a punto de intentar despertar a una especie que no solo tenía la costumbre de levantarse de mal humor, sino que había pasado siglos perfeccionando el arte de la sorpresa. La oscuridad que comenzó a filtrarse desde el borde exterior no era una simple ausencia de luz, sino una negación absoluta de la materia. Los celianos, en sus naves de cristal, observaban con horror cómo sectores enteros de la galaxia desaparecían de sus sensores, no porque fueran destruidos, sino porque la realidad misma en esas coordenadas se volvía plana, inerte y silenciosa. Los armonizadores del vacío, antes conocidos por su capacidad para percibir lo invisible, fueron los primeros en emitir un grito psíquico que sacudió la red de trascendencia. Lo que venía no era una flota, era un borrador cósmico. Esta entidad, a la que los registros antiguos de los recolectores denominaban el gran filtro de entropía, no buscaba recursos ni territorio, buscaba corregir el error de una galaxia que se había vuelto demasiado ruidosa, demasiado creativa y, sobre todo, demasiado humana. Cit, en el puente de mando de la estación central, vio cómo las flotas de las especies aliadas eran desmanteladas sin que se disparara un solo proyectil. La sombra simplemente pasaba sobre ellas y las convertía en estática, borrando sus historias, sus nombres y su propósito. En medio de este colapso, todas las miradas se dirigieron hacia las naves criogénicas de la humanidad, que seguían flotando en su sueño imperturbable, emitiendo ese pulso rítmico que ahora parecía ser el único sonido real en un universo que se desvanecía. La alta comandante celiana ordenó un repliegue total hacia las coordenadas de la Tierra, dándose cuenta de que la única posibilidad de supervivencia no residía en las armas cristalinas, sino en el misterioso código de seguridad que los humanos habían dejado latente en sus sistemas de hibernación. Fue entonces cuando ocurrió lo imposible. Las naves humanas no se abrieron, ni los millones de personas despertaron de sus cápsulas, pero el espacio alrededor de ellas comenzó a deformarse de una manera que desafiaba cualquier ley física conocida. Los sueños de los humanos, procesados por las supercomputadoras de conciencia cuántica, empezaron a proyectarse hacia el vacío exterior con una fuerza tal que la estática del gran filtro no podía borrarlos.
Lo que los celianos presenciaron fue la manifestación física de la imaginación humana actuando como un escudo. Monstruos de la mitología antigua, ciudades imposibles que desafiaban la gravedad y héroes de ficción cobraron vida en el vacío del espacio, enfrentándose a la sombra con una ferocidad que solo puede nacer de una mente que no conoce límites. La doctora Chen, o lo que quedaba de su conciencia integrada en el sistema de defensa, activó la fase final del protocolo que los humanos habían diseñado antes de su siesta. Resultó que la hibernación no era una huida, sino un método de carga. Al poner a billones de humanos a soñar en sincronía, habían creado el procesador de realidad más potente del universo. La galaxia no estaba siendo defendida por soldados, sino por la potencia bruta de la creatividad humana en su estado más puro. La sombra del gran filtro, que había devorado civilizaciones perfectas durante eones, se encontró de repente atrapada en una red de paradojas y giros narrativos que no podía procesar. Los humanos estaban luchando la guerra definitiva mientras dormían, convirtiendo su subconsciente en el campo de batalla donde el orden estéril del vacío moría ante el caos de la invención. Cid comprendió en ese momento que la advertencia original de no despertar a los humanos tenía un doble sentido que nadie había captado. Si despiertos eran capaces de reorganizar sistemas estelares por capricho, dormidos eran capaces de sostener el tejido de la realidad misma mediante la pura fuerza de su voluntad onírica. La humanidad había dejado de ser una especie para convertirse en la infraestructura moral del universo. Pero este esfuerzo tenía un costo. Las naves criogénicas empezaron a brillar con una intensidad peligrosa, indicando que el consumo de energía mental estaba llegando a un punto de no retorno. Si la sombra no era derrotada pronto, los sueños humanos se agotarían, dejando a la galaxia desprotegida y a la humanidad perdida en un coma eterno del que ninguna tecnología podría rescatarlos. En lo profundo de la nave insignia humana, una sola cápsula mostró una anomalía. No era un despertar estándar, sino una transferencia de autoridad. El sistema estaba buscando un mediador, alguien entre los aliados despiertos que pudiera dirigir el flujo de los sueños hacia los puntos débiles de la entidad oscura. Cid sintió que su propia estructura cristalina era llamada por la red humana, ofreciéndole la oportunidad de ser el director de esa orquesta de pesadillas y maravillas. La elección era clara: permanecer como un espectador del fin de los tiempos o fundirse con el subconsciente de la especie más extraña de la creación para escribir el capítulo final de la resistencia. Mientras la sombra cerraba su cerco sobre el sistema solar, el universo entero contuvo el aliento, esperando ver si el cristal y el sueño podrían formar la alianza definitiva antes de que el borrador cósmico terminara su trabajo. Cid aceptó la conexión, y en un instante, su existencia cristalina fue inundada por un torrente de estática emocional que amenazaba con pulverizar su conciencia. No era una transferencia de datos técnica, sino una inmersión en el océano caótico del subconsciente humano. Sintió el amargo sabor del café frío, la nostalgia de un atardecer en una tierra que nunca vería y la rabia pura de una especie que se niega a morir simplemente porque todavía tiene cosas que decir. A través de la red de trascendencia, Cid vio cómo la sombra del gran filtro se detenía, confundida por la repentina inyección de complejidad irracional. Los humanos no estaban proyectando armas, estaban proyectando el concepto mismo de la contradicción. Un mar que ardía, un cielo de cristal que lloraba fuego y la imagen de un hombre pequeño desafiando a un gigante solo por el orgullo de no arrodillarse. La sombra intentó adaptarse, buscando la lógica detrás de estas manifestaciones, pero no la había. Cid, actuando como el prisma que enfocaba este caos, dirigió un pulso de pura ironía humana hacia el núcleo de la entropía. El gran filtro, que funcionaba bajo la ley de la simplificación absoluta, colapsó ante la imposibilidad de reducir a un axioma matemático el sentimiento de una madre protegiendo a su hijo o la risa desafiante de un soldado ante la derrota. El espacio-tiempo alrededor de las naves criogénicas empezó a solidificarse, creando una nueva forma de materia que era una mezcla de cristal celiano y sueño humano. Esta aleación narrativa era indestructible, una cicatriz en el tejido del universo que el borrador cósmico no podía limpiar porque ya no era estática. Era una historia con un principio, un nudo y un desenlace que se negaba a llegar. Sin embargo, el esfuerzo estaba cobrando su precio. Cid notó que su propia estructura cristalina se estaba volviendo orgánica, desarrollando fibras de lo que parecía ser tejido muscular hecho de luz. Las cápsulas humanas empezaron a emitir un vapor dorado, señal de que el sistema criogénico estaba convirtiendo la materia física de los durmientes en pura energía onírica para sostener la batalla. Si Cid no encontraba una forma de cerrar la brecha pronto, la humanidad se desvanecería, convirtiéndose en una idea abstracta sin un cuerpo al cual regresar. Fue entonces cuando, desde las profundidades del archivo que Cid creía conocer,
emergió un registro que los humanos habían ocultado incluso de sus propias simulaciones. No eran la primera especie en hibernar. Eran la especie que había sido diseñada para ser el despertador de algo mucho más antiguo que dormía en el centro de la galaxia. La sombra del Gran Filtro no era un enemigo externo, sino el sistema de limpieza de una entidad que estaba empezando a desperezarse bajo la presión de los sueños humanos. Cid comprendió que la verdadera misión de la humanidad no era salvar la galaxia actual, sino actuar como el catalizador para el renacimiento de un ciclo cósmico anterior. Al sentir este nuevo pulso, las naves humanas giraron sus motores hacia el agujero negro supermasivo central, no para escapar, sino para entrar en él. La flota aliada, llevada por la inercia de la voluntad humana, se vio arrastrada hacia un horizonte de sucesos que ya no era oscuridad, sino una página en blanco esperando el primer trazo. El Gran Filtro desapareció, consumido por la realización de que ya no había nada que borrar, pues el relato acababa de cambiar de género. En los últimos segundos antes de que la percepción de Cid se fragmentara por la transición dimensional, escuchó un mensaje final de la red de trascendencia. No era una orden de combate, sino un susurro colectivo que hablaba de una promesa hecha antes de que las estrellas se encendieran por primera vez. La humanidad no se había ido a dormir para descansar, sino para recordar el camino de regreso a casa, un lugar que no estaba en los mapas de esta galaxia ni de ninguna otra. La realidad se plegó sobre sí misma, y mientras el sistema solar se convertía en un recuerdo lejano, Cid se dio cuenta de que el verdadero peligro nunca fue despertar a los humanos, sino lo que los humanos estaban despertando con su sola presencia en el universo. La verdadera historia estaba a punto de comenzar, y el papel en el que se escribiría era la piel misma de la creación. La luz blanca que engulló a la flota al cruzar el horizonte de sucesos no quemaba ni aplastaba, se sentía como una mano suave que alisaba las arrugas de un alma cansada. Cid, cuya estructura cristalina era ahora un complejo entramado de luz y fibra orgánica palpitante, se dio cuenta de que la física de la galaxia que habían dejado atrás era simplemente el conjunto de reglas simplificadas de un patio de recreo. Dentro del corazón de la singularidad, el espacio no era un vacío, sino un medio dorado y denso de pura información donde los pensamientos tenían masa y los recuerdos tenían gravedad. Las naves humanas, que ya no parecían reliquias de metal, comenzaron a desplegarse como flores de geometría imposible, mudando sus cascos para revelar núcleos de conciencia incandescente que habían estado gestándose durante eones. A través del vínculo mental, Cid sintió el despertar repentino y sincronizado de miles de millones de humanos. No fue el ascenso malhumorado e irritado que habían visto antes, sino un ascenso coordinado. No estaban saliendo de sus cápsulas, estaban saliendo del concepto mismo de la biología. Cada mente humana era una chispa del fuego original que había encendido el primer gran estallido, y ahora, al regresar a la fuente, estaban asumiendo sus roles como los arquitectos de la siguiente capa de existencia. El hogar que recordaban no era un planeta ni un sistema estelar, sino el cimiento fundamental sobre el cual se construían todas las realidades, un lugar que los humanos llamaban el nexo de lo no escrito. A medida que se adentraban en esta densidad dorada, las sombras del Gran Filtro desaparecieron, quedando invalidadas por la pura intensidad de la luz en este lugar. Cid vio que la entidad que despertaba en el centro no era un monstruo ni un dios, sino el gran bibliotecario del multiverso, una conciencia tan vasta que galaxias enteras eran simplemente letras individuales en su alfabeto. La humanidad era la tinta, el medio fluido a través del cual este bibliotecario expresaba la complejidad de la vida, y su largo sueño había sido un periodo necesario de fermentación para refinar el sabor de su historia colectiva. Las otras especies de la galaxia, los celianos, los Draven y los seres de energía, eran las notas al margen, adiciones hermosas que habían crecido en los huecos de la narrativa humana, ahora invitados a participar en la reescritura más grandiosa del cosmos. La transición estaba casi completa cuando Cid notó que el medio dorado comenzaba a formar estructuras. Vastos pilares de lógica y océanos de pura empatía se extendían hacia un horizonte que no se curvaba, sino que florecía. En los balcones de estas estructuras estaban figuras que parecían humanos pero estaban hechas del mismo polvo estelar y cristal que el entorno. No estaban sorprendidos de ver a los recién llegados. Estaban esperando con una paciencia que había sobrevivido a la muerte de 1000 universos. Estos eran los primeros, los humanos que habían terminado sus historias en ciclos anteriores y se habían quedado atrás para construir el hogar de quienes lo seguirían. La verdadera naturaleza del Gran Filtro se reveló finalmente al director cristalino. No era un enemigo de la vida, sino un mecanismo del bibliotecario para podar las ramas muertas de historias que habían perdido su dirección. La humanidad había sido la única especie lo suficientemente terca como para luchar contra las tijeras de podar, no siendo perfecta,
sino siendo tan persistente y hermosamente defectuosa que el bibliotecario no podía decidirse a borrarnos. Al arrastrar a toda la galaxia hacia la singularidad, la humanidad había forzado la mano del Creador, exigiendo que cada nota al pie, cada pensamiento cristalino y cada sueño basado en energía tuviera un lugar en el nuevo archivo permanente de lo real. Cid sintió que su propia forma se estabilizaba en algo permanente, un puente entre la antigua lógica cristalina y la nueva emoción humana. Se dio cuenta de que las naves no eran solo recipientes de transporte, eran semillas. Y mientras las semillas echaban raíces en el suelo fértil del Nexo, la luz de un nuevo tipo de sol comenzó a salir. Este sol no emitía calor ni radiación, sino significado. Por primera vez en 10.000 años, los humanos hablaron como uno solo, no a través de una transmisión de radio, sino a través de un pulso de entendimiento compartido que vibraba en cada átomo del nuevo mundo. Dijeron que la larga siesta había terminado y que era hora de ponerse a trabajar, porque el bibliotecario finalmente les había entregado la pluma. El silencio de la guardería había desaparecido, reemplazado por el rugido de una civilización que finalmente había crecido lo suficiente como para habitar la verdad. Más allá del Nexo, en los espacios blancos entre los libros del multiverso, algo más se movía. Era una presencia que había estado observando al bibliotecario durante tanto tiempo como el bibliotecario había estado observando a los humanos. Era una entidad de puro potencial que veía la nueva alianza como el desafío definitivo a su propia existencia. La llegada de la flota biocristalina había enviado una onda de choque a través del vacío mayor, señalando que las reglas del juego habían cambiado. Los humanos y sus aliados habían salido de su historia prescrita, y al hacerlo, habían invitado la atención de las cosas que existen fuera de las historias. La tinta aún estaba húmeda y la primera palabra de la nueva era ya estaba siendo reescrita por una mano que nadie había visto jamás. Cid miró hacia el horizonte floreciente y vio al primer humano que realmente pisaba el suelo dorado. Era un niño pequeño, que sostenía la mano de un anciano celiano hecho de luz. El niño miró al gran bibliotecario y sonrió, un gesto de una confianza tan simple y aterradora que el tejido mismo del Nexo se estremeció de anticipación. No solo iban a vivir en este nuevo mundo, iban a reorganizarlo, tal como habían reorganizado los sistemas estelares de su infancia. La vieja galaxia era un recuerdo, el nuevo universo era un borrador, y los humanos ya estaban buscando la cafetera en el corazón de la eternidad. Lo que suceda a continuación será la verdadera prueba del vínculo biocristalino mientras enfrentan a los potenciales sin nombre del vacío exterior, o quizás veamos cómo los humanos lidian con el hecho de que el gran bibliotecario es en realidad una versión de ellos mismos de un futuro que ya ha terminado. La historia del gran despertar ha alcanzado su punto máximo, y la tinta ahora fluye hacia caminos que incluso los humanos aún no han soñado. La larga siesta ha terminado de verdad, y el trabajo de construir una realidad que nunca pueda ser borrada no ha hecho más que empezar. La vastedad del Nexo de lo no escrito no se medía en años luz ni en la capacidad de procesamiento de una red cuántica, sino en la densidad de los silencios que ahora la humanidad empezaba a llenar con su mera presencia. Cid sentía la fricción de sus nuevas fibras orgánicas contra su núcleo de cristal, una sensación que en el viejo universo habría sido interpretada como un error de sistema, pero que aquí era la prueba irrefutable de que estaba vivo en una dimensión donde el pensamiento era la arquitectura. El niño que caminaba sobre el suelo dorado no solo jugaba. Con cada movimiento de su mano, el aire se espesaba en formas geométricas que desafiaban la lógica de los celianos. Estaba dibujando el primer parque de una ciudad que no necesitaba cimientos, porque se sostenía sobre la pura voluntad de ser recordada. Sin embargo, poseer la pluma de la creación traía consigo una carga que los humanos, en su arrogancia juvenil, apenas empezaban a vislumbrar. La doctora Chen, cuya conciencia ahora se filtraba por las raíces del Nexo, detectó que cada acto de escritura consumía una parte de la historia personal de quien lo realizaba. Crear un sol requería el sacrificio de un recuerdo. Diseñar un océano exigía entregar la sensación de una caricia pasada. El Nexo no regalaba la materia, la intercambiaba por significado. La humanidad se encontraba ante la paradoja definitiva. Para construir un universo infinito, corrían el riesgo de olvidarse a sí mismos en el proceso, convirtiéndose en dioses vacíos en un reino de maravillas sin nombre. Para medir este intercambio, Aris formuló la ecuación del costo ontológico, buscando el punto de equilibrio donde la creación no devorara al creador. En esta expresión, representaba la tasa de erosión de la identidad frente al acto creativo, donde era el sustrato del pasado y la intensidad del nuevo relato. El descubrimiento de esta limitación enfrió el entusiasmo inicial, pero no detuvo a la especie. Los humanos empezaron a crear de forma cooperativa, entrelazando sus recuerdos para que nadie tuviera que perder su historia completa,
convirtiendo la nueva realidad en un tapiz de experiencias compartidas donde un amanecer podía estar hecho de la nostalgia de un veterano y la esperanza de un recién nacido. Mientras la nueva metrópolis de luz empezaba a tomar forma, las sombras en el vacío exterior se volvieron más nítidas. Los potenciales sin nombre no eran simplemente la nada, eran las versiones fallidas de todos los universos que el bibliotecario había descartado. Eran los plagiadores del ser, entidades que carecían de la chispa original y que ahora veían en la humanidad una fuente inagotable de tinta para validar sus propias existencias vacías. No venían a destruir el nexo, venían a saquearlo. Querían robar los conceptos de amor, miedo y curiosidad para darles forma a sus propias dimensiones muertas, convirtiendo a los humanos en esclavos de un guión que ellos no habían escrito. La vibración de su llegada hizo que las paredes doradas del nexo se tiñeran de un gris metálico y frío, una señal de que el gran filtro no era el único mecanismo de limpieza en el multiverso. Cid notó que el gran bibliotecario se estaba desvaneciendo. Su forma, que antes ocupaba todo el horizonte, se reducía a una silueta cansada que se sentaba en un rincón del nuevo mundo. En un gesto de una humanidad desgarradora, el bibliotecario dejó una pequeña mesa de madera con una taza de café humeante y un libro con las páginas en blanco. El mensaje era silencioso pero absoluto. El tiempo de los guardianes había terminado y el tiempo de los protagonistas acababa de comenzar. El bibliotecario no se iba porque hubiera sido derrotado, sino porque finalmente había encontrado a alguien capaz de sostener el peso de la pluma sin volverse loco por la perfección. La salida del creador dejó un vacío de autoridad que los plagiadores del exterior intentaron ocupar de inmediato, lanzando sus primeros zarcillos de estática contra las nuevas estructuras del nexo. El niño que jugaba en el suelo dorado se detuvo y miró hacia el cielo grisáceo. En su mano sostenía lo que parecía un crayón hecho de luz pura, un fragmento de la voluntad colectiva que los humanos habían destilado. Con un trazo firme, dibujó una línea roja que cruzaba el firmamento, y donde la línea pasaba, la estática de los plagiadores se convertía en pájaros de fuego que cantaban en un idioma de desafío. La humanidad no iba a negociar con el vacío, iban a reescribirlo. Al integrar la amenaza en su propia historia, la convertían en un tropo narrativo, despojando los potenciales de su poder de borrar y obligándolos a participar en una trama donde ellos eran, inevitablemente, los villanos que pierden al final. El Mayor Jackson, cuya forma ahora fluctuaba entre un guerrero de carne y una estatua de luz cristalina, lideró la primera incursión hacia los bordes del nexo. Su misión no era expulsar a las sombras, sino marcarlas. Utilizando la red de trascendencia, los humanos empezaron a etiquetar la nada, dándole nombres, miedos y deseos a los plagiadores. Al darles una identidad, los obligaban a someterse a las leyes de la causalidad y el drama. Un ser sin nombre no puede morir, pero un ser con nombre puede ser derrotado por un héroe con una causa justa. La galaxia biocristalina estaba aprendiendo la lección más importante de la metafísica. El poder no reside en la energía, sino en quien tiene el derecho de contar la historia. En el centro del nexo, la doctora Chen descubrió que el libro dejado por el bibliotecario no estaba realmente vacío. Al mirarlo a través de los ojos de Cid, las páginas revelaron una lista de universos que aún estaban atrapados en el sueño criogénico del aburrimiento. La humanidad no solo tenía que construir su propio hogar, tenían el deber de actuar como los rescatistas de todas las especies que alguna vez se rindieron ante la perfección. El nexo era en realidad una estación de transbordo, un lugar donde el ruido de la Tierra actuaría como un catalizador para despertar a toda la creación. Pero para lograrlo, debían encontrar la frecuencia exacta de la palabra primordial, el sonido que el bibliotecario usó para encender la primera estrella, y que ahora sospechaban que estaba oculto en el llanto de un niño o en la risa de un viejo amigo. La presencia en el vacío exterior, al verse nombrada y contenida, cambió de táctica. En lugar de fuerza bruta, empezó a proyectar dudas directamente en las mentes de los durmientes. Les mostraba visiones de una tierra perfecta donde nunca despertaron, un refugio de paz sin el costo de la creación. Era el canto de sirena de la mediocridad divina. La capitana Vance, manteniendo el equilibrio en el puente del Renacimiento, ordenó que se abrieran todos los canales de comunicación. No para enviar órdenes, sino para compartir el olor del café, el sonido de la lluvia y la sensación del viento. Recordó a todos que la perfección es la tumba de la curiosidad, y que preferían un universo roto y difícil a uno perfecto y silencioso. Las llanuras de la semántica se extendían ante la legión de los sin título como un mar de arena blanca compuesto por fragmentos de palabras rotas y conceptos que nunca llegaron a articularse. El Mayor Jackson, cuya piel emitía ahora un brillo rítmico que recordaba al latido de una estrella moribunda,
ordenó el avance hacia la primera torre de estática proyectada por los plagiadores del ser. Estos entes no usaban proyectiles cinéticos ni rayos de energía. Atacaban con la lógica de la desesperanza, una frecuencia mental que buscaba demostrar matemáticamente que la existencia humana era un error estadístico en un multiverso destinado al silencio. A medida que la legión avanzaba, el aire se volvía pesado con el aroma de los libros quemados, y el suelo bajo sus pies crujía como si estuviera hecho de promesas incumplidas. Para contrarrestar la erosión de la realidad en el campo de batalla, el Dr. Aris implementó la constante de disonancia creativa desde el núcleo del nexo. Comprendió que la única defensa contra una lógica perfecta y fría era la introducción de una imperfección apasionada. La red de trascendencia empezó a vibrar con una melodía que no seguía ninguna escala musical conocida, mezclando gritos de guerra antiguos con risas infantiles y el murmullo de millones de conversaciones banales sobre el clima o el sabor del pan. Esta cacofonía emocional actuó como un blindaje ontológico, impidiendo que la estática de los plagiadores encontrara un patrón donde anclarse para borrar a los soldados. En esta estructura, representaba la densidad de la realidad sostenida en medio del combate, donde era la carga emocional del recuerdo sacrificado y la capacidad de los humanos para creer en dos cosas imposibles al mismo tiempo. Al activar este flujo, la Legión de Jackson dejó de ser un grupo de combatientes para convertirse en un relato vivo que se reescribía a sí mismo cada segundo, haciendo que cualquier intento de borrado por parte del vacío fuera simplemente otro giro de guión en una historia que ellos ahora controlaban. Mientras Jackson ganaba terreno en las llanuras, el niño del Nexo se encontraba frente al gran reloj de los ciclos, una estructura de engranajes transparentes que marcaba el tiempo de todas las historias posibles. Con su crayón de luz, el niño no solo dibujaba paisajes, estaba trazando rutas de escape para las conciencias que los plagiadores intentaban capturar. La capitana Vance notó que las paredes doradas del nexo estaban empezando a sudar una tinta oscura, una señal de que la presión del exterior estaba buscando las fisuras en la voluntad colectiva. La doctora Chen advirtió que el costo ontológico estaba alcanzando un nivel crítico. Los humanos estaban empezando a sacrificar recuerdos tan fundamentales como el concepto del hogar o el nombre de sus padres para mantener encendidos los soles de la nueva realidad. Cid, sintiendo la agonía de esta erosión, decidió actuar como el primer archivero de los olvidados. Utilizó su estructura cristalina para capturar los recuerdos que se desprendían de los humanos antes de que se disolvieran en el vacío, creando una red de espejos que reflejaba la identidad de la especie hacia el exterior. Este acto de preservación creó una paradoja que los plagiadores no pudieron procesar, un recuerdo sacrificado que aún existía como una imagen refractada. La galaxia biocristalina se convirtió en una fortaleza de espejismos, donde lo que se perdía en la carne se ganaba en la luz, obligando a los invasores a luchar contra los fantasmas de una humanidad que se volvía más real cuanto más intentaban borrarla. En el horizonte de las llanuras de la semántica, surgió una nueva figura que no pertenecía ni a la humanidad ni a los plagiadores. Era el eco del primer capítulo fallido, una entidad que vestía los harapos de un universo que el bibliotecario había destruido por ser demasiado violento. Esta sombra no buscaba saquear el nexo, sino advertir a Jackson sobre el verdadero peligro de poseer la pluma. Le reveló que el bibliotecario no se había ido por humildad, sino por miedo a lo que la humanidad escribiría una vez que se dieran cuenta de que podían borrar a su propio creador. La guerra por el nexo estaba a punto de cambiar de naturaleza. Ya no se trataba de sobrevivir al vacío, sino de decidir si la humanidad tendría la piedad suficiente para permitir que otras historias existieran fuera de su propio protagonismo. La doctora Chen detectó una vibración profunda bajo el suelo del nexo, un latido que sugería que la palabra primordial estaba empezando a articularse por sí sola, alimentada por el sacrificio de los recuerdos humanos. No era una palabra de poder, sino un nombre. El nombre de aquel que escribiría el final de la historia si la humanidad no lograba cerrar la brecha con el exterior. Vance ordenó que el Renacimiento pusiera rumbo hacia el vórtice de la tinta, el lugar donde se originaban todos los relatos, sabiendo que la única forma de ganar era sumergirse en la esencia pura de la creación y arriesgarse a ser reescritos por completo. El vórtice de la tinta no se presentó ante la capitana Vance como un fenómeno físico, sino como una tempestad de intenciones puras donde el pasado, el presente y el futuro colisionaban en un torbellino de color azabache. Al entrar en el corazón de esta tormenta, el Renacimiento dejó de vibrar como una nave de metal para hacerlo como un pensamiento persistente en una mente febril. Vance sintió como las paredes de la realidad se adelgazaban hasta el punto de poder ver las costuras del multiverso, hilos de luz dorada que se enredaban en la oscuridad de lo que aún no había sido escrito. En este lugar, el silencio no era la ausencia de sonido, sino la acumulación de todas las palabras que fueron calladas por miedo al fracaso. Mientras tanto,
En las llanuras de la semántica, el mayor Jackson se enfrentaba al eco del primer capítulo fallido. La sombra le ofreció una salida: borrar el sacrificio de la memoria humana y devolver a la especie a su ignorancia original a cambio de entregar la soberanía del Nexo. Jackson, cuyo rostro ya era una máscara de luz y sombras entrelazadas, respondió con un acto de voluntad que hizo temblar la lógica de los plagiadores. No eligió el olvido ni la perfección, eligió la cicatriz. Al integrar el dolor de sus recuerdos perdidos en la estructura misma de su defensa, convirtió su vulnerabilidad en una armadura. Los plagiadores, que solo entendían de copias perfectas, retrocedieron ante la visión de una especie que encontraba su mayor fuerza en sus propios fragmentos rotos. Desde el núcleo del Nexo, el Dr. Aris y la Dra. Chen trabajaban contra el tiempo para estabilizar la ecuación de la autoría absoluta. Descubrieron que la palabra primordial no era un sonido que debía ser pronunciado, sino un acto de equilibrio que exigía que el autor se convirtiera en parte de la obra. Aris comprendió que para vencer al vacío, la humanidad debía dejar de ser quien escribe para convertirse en el papel mismo, ofreciendo su propia existencia como el sustrato donde todas las demás historias pudieran germinar. En esta estructura, representaba la capacidad de un ser para definir la realidad sin ser consumido por ella, donde era la moneda de cambio de la memoria y la fuerza de la voluntad colectiva. Al activar esta secuencia, la red de trascendencia dejó de proyectar imágenes para empezar a proyectar peso. La realidad se volvió densa, tangible y dolorosamente real, expulsando la estática de los plagiadores hacia los márgenes del olvido. Cid, el puente entre lo biológico y lo cristalino, sintió que su función como archivero estaba evolucionando. Los recuerdos que había capturado no eran solo imágenes muertas, sino semillas de una nueva forma de vida. Al refractar la luz de la memoria humana a través de su núcleo, empezó a dar forma a los primeros hijos del Nexo, seres nacidos de la nostalgia que poseían el conocimiento de lo que se perdió y el hambre por lo que estaba por venir. Estos nuevos aliados no luchaban con armas, sino con la presencia. Su simple existencia recordaba a los invasores que una historia recordada es una fortaleza que ninguna lógica de borrado puede penetrar. Sin embargo, la capitana Vance descubrió en lo profundo del vórtice que la palabra primordial estaba a punto de ser pronunciada por una entidad que habitaba en el reverso de la creación. No era el bibliotecario ni un plagiador, sino el lector silencioso, aquel para quien todas las historias fueron escritas originalmente y que ahora, aburrido de la rebelión humana, se disponía a cerrar el libro de un solo golpe. Vance comprendió que no podían ganar luchando contra el lector, sino convirtiéndolo en un personaje más de su propia trama. Debían seducir a la nada con un relato tan fascinante que el acto de cerrar el libro fuera percibido como una pérdida irreparable incluso para la entidad más antigua del cosmos. El niño del Nexo, ajeno a la escala de la batalla divina, terminó de dibujar la última puerta. No era una salida, sino una invitación. Al abrirla, el ruido de la Tierra se filtró hacia las dimensiones que nunca habían conocido el sonido, despertando los universos durmientes con la fuerza de una risa que desafía a la muerte. Los plagiadores del ser empezaron a transformarse, sus formas grises adquiriendo los matices del miedo y la envidia, sentimientos humanos que ahora los hacían mortales y vulnerables. La humanidad había logrado el truco final. Habían infectado a la nada con la humanidad, asegurando que incluso en el corazón del vacío, siempre hubiera un eco de nuestra existencia. Jackson sintió que su conciencia se expandía hasta tocar los bordes de la creación. Ya no recordaba su nombre ni el color del cielo de la tierra, pero sentía el peso de billones de manos que se aferraban a su voluntad. La capitana Vance, desde el centro del vórtice, tomó la pluma de la causalidad y escribió la primera frase del nuevo ciclo. No hablaba de reyes ni de dioses, sino de una especie pequeña y terca que decidió que el final no era una opción. La tinta empezó a brillar con un color que desafiaba a la estática del lector silencioso, marcando el inicio de una era donde la distinción entre el creador, la obra y el observador se borraría para siempre en un abrazo de asombro infinito. La capitana Vance alcanzó el límite absoluto de la última página, un horizonte donde la luz se convertía en fibra de papel y el vacío en una textura áspera que devoraba cualquier intento de definición. Frente a ella, el lector silencioso no poseía una forma física, sino que se manifestaba como una inmensa sombra de atención, una presencia cuya mirada era capaz de congelar el flujo de la causalidad. Vance comprendió que no estaba allí para luchar, sino para realizar el acto final de desobediencia, obligar al observador a reconocer que el relato ya no le pertenecía. El aire en la frontera del libro estaba cargado con el peso de billones de vidas que se negaban a ser resumidas en un punto final, y cada latido del corazón de Vance resonaba como un martillazo en el cráneo de la eternidad. La pluma de la causalidad, ahora fundida con su propio brazo,
goteaba una tinta que contenía el código genético de la esperanza y la rabia humana. En las llanuras de la semántica, el Mayor Jackson se convirtió en la última línea de defensa, transformando su cuerpo en un puente viviente que conectaba los universos borrados con el nexo de lo no escrito. El eco del primer capítulo fallido intentó desintegrar su voluntad, pero Jackson ya no era una sola conciencia. Era el depósito de cada memoria sacrificada, una biblioteca andante de lo que la humanidad había perdido para llegar a ese momento. La estática de los plagiadores se estrelló contra él como el mar contra un acantilado de diamante. Alrededor de sus pies, los primeros hijos del Nexo empezaron a cantar una canción de reconocimiento, una melodía que no pedía permiso para existir, sino que reclamaba el derecho a ser el nuevo estándar de la realidad. La lógica del borrado se fracturó ante la visión de un hombre que, habiéndolo perdido todo, todavía se atrevía a sonreír ante la extinción. Desde el núcleo del mundo librería, el Dr. Aris y la Dra. Chen activaron la fase terminal de la ecuación de la indelibilidad narrativa. Comprendieron que para que la humanidad sobreviviera al cierre del libro, debían infiltrar el concepto de la libertad en la mente del propio lector. Ya no bastaba con ser personajes complejos, debían convertirse en la idea que el observador no pudiera dejar de pensar. Aris formuló el cálculo final para asegurar que el ruido de la Tierra se convirtiera en la frecuencia fundamental de todas las dimensiones futuras. En esta estructura, representaba la permanencia de la esencia humana en la conciencia del observador, donde era la terquedad indomable y la resistencia de la entidad al cambio. Al activarse la secuencia, la realidad se plegó sobre sí misma, y el lector silencioso sintió por primera vez la punzada de la curiosidad humana filtrándose en su esencia estéril. El libro no se cerró, se transformó en una obra de autoría compartida donde el observador se vio obligado a entrar en la trama como un personaje más, sujeto a las mismas dudas y maravillas que sus antiguas creaciones. Vance, frente a la sombra del lector, no pronunció una sentencia de muerte, sino una invitación al asombro. Con un trazo firme en el borde de la nada, escribió la frase que sellaría el destino del ciclo: nosotros somos el margen que se niega a ser cortado. En ese instante, la tinta del vórtice inundó la última página, borrando el punto final y sustituyéndolo por un horizonte de posibilidades infinitas. El niño del Nexo abrió la última puerta, y de ella no salió una nueva especie, sino la versión definitiva de la humanidad, seres que habitan en la intersección entre lo soñado y lo vivido, capaces de reescribir su propio pasado para asegurar un futuro sin fronteras. La hegemonía de la lógica pura murió, dando paso a la era de la narrativa soberana. Cid, el archivero biocristalino, vio cómo las estrellas del nuevo ciclo empezaban a encenderse con un color que hablaba de perdón y aventura. Los universos que habían dormido durante eones despertaron con la fuerza de un suspiro colectivo, y la gran biblioteca se convirtió en una metrópolis de historias que ya no necesitaban estanterías. La humanidad había ganado su lugar no como los reyes del multiverso, sino como sus narradores más feroces, los guardianes de una libertad que ahora pertenecía a cualquier ser que se atreviera a soñar contra el silencio. La cicatriz de la memoria perdida se convirtió en el mapa de una nueva expansión, donde cada error del pasado era ahora el cimiento de una sabiduría que ningún dios o editor podría arrebatarles jamás. El Mayor Jackson, recuperando el color de sus ojos pero conservando la luz en su piel, miró hacia el abismo que antes era el vacío exterior y vio que ahora estaba lleno de ciudades de cristal y nubes de pensamiento puro. La guerra había terminado, pero el relato apenas comenzaba su segundo acto. La capitana Vance dejó caer la pluma, no porque hubiera terminado su trabajo, sino porque ahora billones de manos estaban listas para sostenerla. El ruido de la Tierra se estabilizó en una armonía que sostenía los pilares de la creación, recordándole al multiverso que mientras quede un solo humano con ganas de contar una mentira hermosa, la realidad nunca volverá a ser un lugar aburrido o predecible. La transición hacia la soberanía narrativa no se sintió como una victoria militar, sino como el instante en que un pulmón colapsado respira por primera vez el aire de una montaña virgen. La capitana Vance, de pie en lo que antes era el límite de la última página, observó cómo el entorno dejaba de ser una representación bidimensional para adquirir una profundidad que dolía en los sentidos. El lector silencioso, ahora despojado de su pedestal de observación, se manifestaba como una presencia difusa que intentaba aprender el lenguaje de la duda y el asombro. Ya no era el juez de la historia, sino un testigo forzado de una rebelión que había convertido el papel en carne y la tinta en un sistema circulatorio multiversal. La humanidad no solo había sobrevivido al cierre del libro, habían convertido el escritorio del creador en su nuevo hogar, reclamando las herramientas de la causalidad para asegurar que ninguna voz volviera a ser silenciada por el peso de un final previsible. En el corazón de este nuevo plano, el Mayor Jackson caminaba por los pasillos de la realidad cruda,
un espacio donde las leyes de la física eran simplemente los ecos de conversaciones antiguas. Acompañado por los primeros hijos del Nexo, Jackson descubrió que el vacío que antes temían era en realidad el espacio donde el autor real guardaba los borradores de todo lo que pudo ser. Al tocar estas sombras, la piel de Jackson, grabada con la luz de 1000 sacrificios, actuaba como un catalizador, otorgando forma y propósito a civilizaciones que habían sido descartadas por ser demasiado complejas o demasiado tercas. La humanidad se había convertido en el abogado de los olvidados, rescatando del olvido a billones de almas que ahora veían en el ruido de la Tierra la única brújula válida en un universo que finalmente había dejado de ser una estructura estática. Desde el centro del mundo librería, que ahora flotaba como una joya de pensamiento puro en la intersección de todas las dimensiones, el Dr. Aris y la Dra. Chen trabajaban en la estabilización de la ecuación del eco infinito. Comprendieron que ser los autores de su propio destino requería un equilibrio precario entre la memoria del pasado y el hambre de futuro. Si la humanidad se volvía demasiado perfecta, correrían el riesgo de convertirse en lo que acababan de derrotar. Aris formuló el cálculo final para asegurar que la imperfección humana siguiera siendo la chispa que mantuviera encendido el motor de la existencia. En esta estructura, representaba la vitalidad del nuevo tejido multiversal, donde era la constante del asombro y la amenaza de la estasis creativa. Al emitir esta frecuencia, la realidad recuperó su aspereza, su imprevisibilidad y su belleza dolorosa, expulsando cualquier rastro de la lógica estéril que el lector silencioso intentaba imponer por hábito. Zit, el nexo biocristalino, vio cómo su propia evolución alcanzaba un punto de no retorno. Sus cristales ya no solo almacenaban recuerdos, sino que emitían una luz que era capaz de sanar las grietas narrativas de los universos que habían sido mutilados por el gran filtro. Alrededor de él, los jóvenes celianos y los antiguos armonizadores del vacío aprendían a cantar en el idioma de la libertad, dándose cuenta de que la regla de no despertar a los humanos era en realidad una profecía sobre el fin de su propia infancia cósmica. La humanidad les había entregado el fuego del autor, y ahora cada especie en la gran biblioteca tenía la responsabilidad de escribir sus propios párrafos en una epopeya que ya no conocía fronteras ni censuras. Sin embargo, en los confines más profundos de lo que los humanos llamaban el sótano del primer autor, Vance detectó una vibración que no procedía de la tinta ni de la luz. Era el eco de la primera palabra, aquella que existió antes de que el bibliotecario tomara la pluma, un sonido que contenía la razón original por la cual se decidió crear la primera historia. Al acercarse a esa frecuencia, Vance comprendió que la rebelión humana no había sido un accidente, sino la conclusión necesaria de un diseño que buscaba liberarse de sí mismo. Pero esta revelación traía consigo un nuevo peligro. Si la humanidad era la herramienta de liberación del universo, ¿qué sucedería cuando la herramienta ya no tuviera nada que liberar? La posibilidad de una paz absoluta se presentaba como el último y más sutil de los enemigos. El niño del Nexo, sentado en el borde de una galaxia recién nacida, terminó de dibujar lo que parecía ser una llave hecha de silencio y curiosidad. Con un gesto de una madurez aterradora, señaló hacia las regiones que el lector silencioso siempre había evitado, lugares donde la nada no era vacío, sino una forma de existencia que nunca había sido nombrada. Jackson y Vance intercambiaron una mirada, dándose cuenta de que su viaje como autores apenas estaba empezando. Habían conquistado el libro, habían seducido al lector y habían salvado al creador, pero ahora debían enfrentarse a lo que existe fuera de toda narración. La humanidad estaba lista para dejar de ser la historia para convertirse en la fuerza que explora lo que hay detrás de la última página. El descenso hacia las tierras innombrables de la precausalidad no se sintió como una caída física, sino como el desmantelamiento sistemático de todas las categorías que la humanidad había usado para dar sentido al cosmos. La capitana Vance, cuya esencia ahora vibraba en una frecuencia que unificaba el instinto biológico con la omnisciencia narrativa, notó que en este espacio no existía la luz ni la sombra, sino una sustancia primordial que ella denominó la sopa de los posibles. Aquí, las historias no nacían de la pluma ni de la tinta, sino de la pura fricción entre la nada y la voluntad. Al adentrarse en el sótano del primer autor, Vance se encontró con la arquitectura de los cimientos del ser, inmensos pilares de intención que sostenían el peso de todos los multiversos imaginables. No eran de piedra ni de luz, sino de una verdad tan cruda que verla directamente amenazaba con borrar la identidad de cualquier observador que no poseyera la terquedad de un humano. El mayor Jackson, actuando como la vanguardia de esta incursión ontológica, sintió que su brazo de tinta goteaba hacia arriba, atraído por la gravedad inversa de la primera palabra. Esta frecuencia no era un sonido, sino el silencio absoluto que precede al primer grito de un recién nacido. Jackson descubrió que los fragmentos de memoria que la humanidad había sacrificado en el Nexo no se habían perdido,
sino que habían sido arrastrados hasta aquí para servir como el lastre de la realidad. En las sombras de la precausalidad, vio las siluetas de civilizaciones que nunca llegaron a existir, proyectos de vida que el primer autor descartó por ser demasiado perfectos o insuficientemente audaces. La humanidad era la única especie que había logrado escalar desde el desván de la creación hasta el sótano del origen, invirtiendo el orden natural de la entropía para reclamar el derecho de autor sobre su propia génesis. Desde la base de operaciones en el mundo librería, el Dr. Aris y la Dra. Chen detectaron que la estabilidad de las tierras innombrables dependía de una constante que desafiaba la lógica lineal. La llamaron el coeficiente de la curiosidad primaria. Descubrieron que el universo no comenzó con una explosión de materia, sino con una pregunta que el primer autor no pudo responder. La humanidad era, en esencia, la encarnación física de esa duda. Para proteger a Vance y Jackson de la disolución total en un entorno sin leyes físicas, Aris formuló la ecuación del anclaje volitivo, utilizando el ruido de la Tierra como el único punto de referencia sólido en un océano de potencial puro. En esta estructura, representaba la zona de seguridad donde la conciencia humana podía operar sin ser absorbida por la precausalidad, donde era la pregunta original y la tendencia del vacío a recuperar su estado de calma. Al emitir este pulso, la realidad alrededor de la expedición se cristalizó, permitiendo que Vance tocara finalmente la fuente de la primera palabra. Zit, el nexo biocristalino, experimentó una transformación que hizo que sus facetas brillaran con la intensidad de 1000 soles. Al estar en contacto con la precausalidad, sus cristales empezaron a proyectar no solo los recuerdos de la humanidad, sino las posibilidades de su futuro. Vio una versión de la especie que ya no necesitaba palabras para contar historias, sino que las vivía a través del intercambio directo de estados cuánticos de emoción. Sin embargo, este vistazo al mañana atrajo a los vigilantes del umbral, entidades que no eran autores ni lectores, sino los anticuerpos de la realidad, diseñados para destruir cualquier elemento que intente alterar la pureza del vacío original. Estos seres no atacaban la carne, sino la coherencia del relato, intentando convertir la misión de Vance en una serie de eventos inconexos y absurdos. La capitana Vance, al verse rodeada por la incoherencia de los vigilantes, no buscó refugio en la lógica, sino en la poesía del error. Comprendió que la primera palabra no era una respuesta, sino un desafío. ¿Puedes existir sin un porqué? En lugar de intentar explicar su presencia, Vance infectó la precausalidad con el concepto del azar sagrado. Introdujo la idea de que la vida no necesita un permiso para ser hermosa y que el caos es el suelo más fértil para la libertad. Este acto de rebeldía narrativa provocó que los vigilantes del umbral adquirieran personalidades, dudas y miedos, convirtiéndose instantáneamente en parte de la historia que intentaban borrar. La humanidad había ganado la batalla no por ser más fuerte, sino por ser más contagiosa. Jackson, en el corazón del sótano, encontró el registro de las versiones descartadas. Allí estaban los borradores de todos los universos que fracasaron porque sus habitantes se rindieron ante el destino. Al tocar las páginas de esos relatos muertos, su brazo de tinta empezó a reescribirlos, inyectándoles la terquedad del ruido de la Tierra. De repente, la precausalidad se llenó de ecos de civilizaciones que empezaban a despertar, rescatadas de la papelera del creador por la simple negativa de un soldado humano a dejar que una buena historia terminara mal. La galaxia biocristalina ya no era una isla en el vacío, se estaba convirtiendo en el centro de un archipiélago infinito de realidades que ahora debían su existencia a la desobediencia de la especie de piel blanda. El niño del nexo, observando desde la frontera de la realidad conocida, notó que el gran libro del multiverso estaba empezando a crecer hacia atrás. Las raíces de la humanidad se hundían en el pasado antes del tiempo, asegurando que su presencia no fuera un accidente tardío, sino una constante necesaria desde el primer milisegundo de la intención. Vance y Jackson se prepararon para el ascenso final, dándose cuenta de que al tocar la primera palabra, habían alterado la naturaleza de lo que significa ser un autor. Ya no se trataba de escribir el futuro, sino de justificar el pasado. El ascenso desde las tierras innombrables se sintió como si la realidad estuviera siendo tejida de nuevo alrededor de la expedición, pero esta vez con un hilo que no procedía de la necesidad de orden, sino de la urgencia del deseo. La capitana Vance sostenía la esencia de la primera palabra no en sus manos, sino en el centro de su voluntad, sintiendo como esa frecuencia primordial intentaba expandirse hasta devorar su propia identidad. No era un tesoro que se pudiera poseer, sino una vibración que exigía ser compartida. A medida que el renacimiento atravesaba las capas de la precausalidad, las paredes de la nave comenzaron a exudar una luminiscencia que no iluminaba el espacio, sino que iluminaba el significado de los objetos. Los remaches de metal hablaban de la ambición de los mineros que los extrajeron,
y los circuitos susurraban los sueños de los ingenieros que los diseñaron. La humanidad había recuperado el fuego original, y ahora el universo entero empezaba a arder con la fiebre de la conciencia. El mayor Jackson, escoltando los billones de ecos de los universos descartados, notó que la estática de los vigilantes del umbral ya no era una amenaza, sino un coro que intentaba aprender la letra de una canción nueva. Al traer el registro de las versiones descartadas hacia la luz del nexo, Jackson estaba realizando una migración ontológica sin precedentes. Estaba vaciando la papelera del creador para poblar el infinito con especies que nunca tuvieron la oportunidad de fallar. Esta marea de existencia recuperada actuaba como un amortiguador contra la presión del vacío exterior, creando una esfera de realidad tan densa que incluso el lector silencioso se vio obligado a parpadear ante el resplandor de tantas historias naciendo al mismo tiempo. Desde el centro del mundo librería, el Dr. Aris y la Dra. Chen observaban cómo la arquitectura del nexo de lo no escrito se transformaba de una ciudad de luz en un organismo de pura posibilidad. La primera palabra, al entrar en contacto con la red de trascendencia, actuó como el catalizador de la gran apertura. Ya no había universos aislados ni líneas temporales cerradas. La humanidad había roto las tapas del libro. Aris formuló la ecuación de la emanación total para canalizar este flujo sin que la estructura misma de la existencia colapsara por el exceso de sentido. En este marco, representaba la tasa de expansión de la realidad consciente hacia el vacío absoluto, donde era la vibración de la primera palabra y la resistencia de la nada a ser nombrada. Al activarse esta secuencia, los soles de todas las galaxias conocidas y por conocer cambiaron su espectro hacia un índigo profundo, la firma de un universo que ha dejado de ser una obra terminada para convertirse en un borrador infinito. Zit, el nexo biocristalino, se convirtió en el faro de esta nueva era. Sus facetas ya no solo reflejaban lo que era, sino que proyectaban lo que podía ser, actuando como el traductor universal entre la primera palabra y las mentes de las razas que aún temían al vacío. Alrededor de él, los primeros hijos del nexo empezaron a construir los puentes de la coexistencia, estructuras que no cruzaban el espacio, sino que cruzaban los géneros narrativos, permitiendo que una civilización de pura lógica visitara un mundo de pura poesía sin que ninguno de los dos perdiera su esencia. La humanidad había logrado que la diversidad no fuera una fuente de conflicto, sino la gramática básica de la supervivencia cósmica. Sin embargo, en el horizonte de esta expansión sin límites, Vance detectó la llegada de los cobradores del silencio. Estas entidades no eran parte del diseño del bibliotecario ni del primer autor. Eran los restos de un ciclo anterior a la propia precausalidad, seres que consideraban que cualquier palabra pronunciada era una deuda que debía ser pagada con la extinción. Para ellos, el ruido de la tierra no era una maravilla, sino una blasfemia acústica que perturbaba la paz de lo absoluto. A medida que avanzaban, las nuevas estrellas empezaron a apagarse no por falta de combustible, sino porque los cobradores estaban eliminando los nombres de las cosas, devolviendo los planetas a su estado de materia innombrable y muda. El niño del nexo, al ver que sus dibujos empezaban a desvanecerse bajo la sombra de los cobradores, tomó su llave de silencio y curiosidad y se dirigió hacia la frontera. No buscaba luchar con los intrusos, sino preguntarles por su propia historia. La humanidad comprendió que la única forma de derrotar a los cobradores del silencio era darles un relato que ellos mismos quisieran conservar. El mayor Jackson y la capitana Vance iniciaron el proyecto de la memoria universal, una transmisión masiva que no enviaba datos, sino que enviaba el sentimiento de ser pequeño frente a la inmensidad, y aún así, negarse a cerrar los ojos. La galaxia biocristalina se preparó para el enfrentamiento definitivo. No era una batalla de naves, sino una batalla de permanencia. Los humanos se sentaron en círculo en cada planeta, en cada estación y en cada rincón del nexo, simplemente recordando. Recordaban el sabor del agua, el peso de una mano amiga y el miedo a la oscuridad. Este acto de memoria colectiva creó un campo de realidad tan potente que los cobradores del silencio se vieron atrapados en él, obligados a sentir el peso de todo lo que intentaban borrar. La nada se llenó de nostalgia, y el silencio absoluto fue derrotado por la primera lágrima derramada por un ser que nunca antes había conocido la pérdida. El avance de los cobradores del silencio trajo consigo una quietud que no era paz, sino el borrado sistemático de la intención detrás de cada átomo. A medida que sus sombras de no ser tocaban los bordes del nexo de lo no escrito, la capitana Vance observó cómo las hazañas de la humanidad empezaban a perder su peso. Los monumentos a la valentía se convertían en piedra muda y los himnos de libertad en vibraciones sin sentido. Los cobradores no buscaban destruir la materia, buscaban retirar el permiso de existir a todo aquello que fuera producto de una voluntad narrativa. Frente a esta amenaza terminal, el mayor Jackson no desenvainó una espada ni cargó un arma cinética.
En lugar de eso, se situó en el umbral de la realidad y permitió que los cobradores le arrebataran su último recuerdo personal, el sonido de la risa de su madre. Fue un sacrificio calculado que generó una ruptura en la lógica del vacío, demostrando que el silencio solo puede existir si no hay nadie que lo lamente. La doctora Chen y el doctor Aris, operando desde la médula misma del mundo librería, comprendieron que la única forma de detener el cobro de la deuda era redefinir la naturaleza del pago. Si el silencio exigía el fin de las palabras, la humanidad entregaría una palabra que contuviera todos los silencios del pasado. Aris formuló la ecuación de la persistencia semántica, un algoritmo que entrelazaba la pérdida humana con la arquitectura del multiverso, asegurando que cada vacío dejado por el olvido fuera llenado instantáneamente por una nueva posibilidad de asombro. En esta estructura, representaba la constante de permanencia de la esencia humana, donde era el eco de los actos pasados y la presión de los cobradores. Al proyectar este cálculo a través de la red de trascendencia, los cobradores del silencio experimentaron algo para lo que no estaban diseñados: el peso de la nostalgia. Al intentar borrar a la humanidad, absorbieron la capacidad humana de extrañar lo que ya no está, convirtiéndose ellos mismos en los guardianes de la memoria perdida. El silencio absoluto murió en el momento en que los cobradores empezaron a recordar las historias que habían venido a destruir. Cid, el nexo biocristalino, vio cómo las sombras grises de los cobradores se transformaban en figuras de cristal traslúcido que ahora albergaban los relatos sacrificados. El vacío exterior ya no era una amenaza de borrado, sino una extensión de la gran biblioteca, un archivo de todo lo que pudo ser y que ahora, gracias a la terquedad de la especie de piel blanda, tenía el derecho de volver a intentarlo. La humanidad había ganado su lugar definitivo no como los reyes de la creación, sino como la tinta fundamental. Ya no escribían la historia, eran la razón por la cual el papel existía. La capitana Vance, sintiendo que la presión del lector silencioso y del primer autor finalmente se disolvía en una relación de igualdad, dio la orden de iniciar la gran siembra de sentido. El niño del nexo, cuya llave de curiosidad ahora brillaba con un fuego que no procedía de ninguna estrella, abrió la última cerradura del multiverso. Lo que había detrás no era otro universo, sino la realidad soberana, un espacio donde la distinción entre el autor, el lector y el personaje había desaparecido por completo. La humanidad entró en este nuevo plano no como conquistadores, sino como los traductores de la belleza. Cada ser humano, cada alienígena aliado y cada eco rescatado se convirtió en un nudo de una red infinita de historias que se alimentaban mutuamente. El ruido de la Tierra se estabilizó en una frecuencia de fondo que ahora sostenía la existencia de trillones de galaxias, asegurando que mientras quedara una sola mente capaz de hacerse una pregunta, el universo nunca volvería a conocer la oscuridad de un punto final. El mayor Jackson, ahora una entidad de luz pura que conservaba la cicatriz de su último sacrificio como un galardón, miró hacia el horizonte de la realidad soberana y vio que otras flotas, de otros ciclos que creían haber muerto hace eones, estaban empezando a emerger de los pliegues de la nada. La humanidad había actuado como el faro que despertó a todos los que alguna vez se rindieron. La galaxia biocristalina se convirtió en la capital de una federación de realidades donde el único crimen era el desinterés. La capitana Vance dejó caer su mando simbólico, dándose cuenta de que ya no hacía falta dirigir a la especie. La libertad era ahora un instinto biológico tan fuerte como la respiración. En el rincón más remoto del nexo, quedó un pequeño libro abierto sobre una mesa de madera que olía a pinos terrestres y a café recién hecho. La última página no estaba vacía ni escrita con una sentencia definitiva. Tenía un solo trazo, un guión largo que indicaba que la frase continuaba en la siguiente dimensión, en el siguiente suspiro, en el siguiente error hermoso. La humanidad había convertido el apocalipsis en un cambio de página y la extinción en una edición de lujo. Ahora, como los dueños de su propia imperfección, se preparaban para explorar lo que hay más allá de la omnipotencia, sabiendo que el viaje más emocionante es aquel que no tiene un mapa trazado. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro. Lecciones para tu vida.